Muchas gracias, hermanos. Saludos a todos los creyentes ahí en Talcahuano, todos quienes se conectan también y quienes se conectarán también. Un saludo especial. Eh, Escuchar las oraciones alienta. La verdad es que dependemos y necesitamos depender totalmente del Señor en todos los aspectos. Yo quisiera seguir con ustedes considerando este estudio de la primera carta de Pedro, que ha sido mi meditación y repetición, ¿por qué no decirlo?, permanente de estas hermosas enseñanzas que el apóstol nos ha dejado a propósito de la oración en cuanto al sufrimiento cristiano. Y la última vez que me acuerdo, el mes pasado, fin de mes, que consideramos por lo menos hasta el verso 18. Algo hablamos del verso 18 sin pretender agotarlo, jamás. Es tan maravilloso realmente, pero les invito a leer desde el verso 18 del capítulo 1 de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Y es mi intención, no sé si podré cuadrarme con el tiempo, pero por lo menos llegar hasta lo que entiendo es el fin del párrafo, que es el verso 21. Así que vamos a leer el verso 18. Dice la palabra, Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hasta aquí nomás, hermanos, la palabra del Señor. Sugiero que el verso 21 representa posiblemente el fin de un párrafo, de toda una sección que el escritor nos ha venido considerando en cuanto al hecho de la salvación, la gran salvación, descrita hasta el verso 12, y también en esta porción desde el verso 13 al verso 21, todo lo que tiene que ver con la respuesta que la gracia de Dios o el amor de Dios merece y demanda de aquellos que hemos sido tan grandemente bendecidos. El verso 3, donde el apóstol entra de lleno en este propósito de animar a los creyentes allí en las 5 provincias mencionadas en Asia. En el verso 3 el apóstol menciona la esperanza ligada a la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y en este verso 21 también el apóstol nuevamente cita la fe y la esperanza basadas, fundamentadas en el hecho de la resurrección también de los muertos, cuando dice, y mediante el cual, el Señor, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ese ha sido el propósito del apóstol en todo este gran párrafo, en el deseo de animarles a aquellos que están padeciendo por causa del Señor, por causa de su fe en Cristo, por causa de estar expatriados, nos dice ya el primer verso, lejos de sus ciudades, lejos de sus familias, a lo mejor algunos, sin los apoyos, las garantías que muchas veces tenemos. Los hermanos, a través de la carta, entendemos el tipo y el carácter de sufrimiento que ellos han enfrentado. Y el apóstol entonces, como hemos dicho anteriormente, les anima recordándoles el hecho de una grandiosa salvación. Una salvación que fue concebida, y lo volvemos a decir en términos humanos, en la eternidad pasada, cuando fueron elegidos, santificados, y dice el verso 2, rociados con la sangre de Jesucristo. Y no solo eso, también sigue el apóstol mencionando el milagro del nuevo nacimiento en ellos, la regeneración, habla del poder de Dios que les guarda y les protege, que les sostiene y que les proyecta también hasta la gloria. Por lo menos eso es lo que hemos visto hasta el verso 5.
Vimos el aspecto formativo de la salvación, desde el verso 6 al verso 9, donde el Señor, como nuestro Padre y como en sus distintos roles que Él asume en nuestra formación, Él tiene todo el derecho de probarnos, de forjarnos, para que al fin haya alabanza, haya gloria, honra, dice el verso 7, cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro, en su esfuerzo bajo la guía del Señor de animar a los creyentes, también les recuerda que la salvación que ellos tienen está fundamentada en la poderosa y la firme roca que es la palabra de Dios. De manera que en el verso 10 recuerda a los profetas que anunciaron o profetizaron también esa gracia. Y les recuerda también que la obra de conversión o salvación o el hecho de predicar el Evangelio fue una obra llevada a cabo nada menos que por el Espíritu Santo de Dios, que fue enviado del cielo. Y Pedro llega entonces a poner una expresión que nos invita, yo creo que a través de los años, a considerar y a lo mejor no entender plenamente, pero sí admirarnos, cuando dice que estas cosas, es decir, todo lo que son estas bendiciones respecto a la salvación, son cosas que anhelan mirar los ángeles. Entonces, él pone el hecho de la salvación en un privilegio superior para nosotros, superior a los hombres del Antiguo Testamento, quienes escribieron acerca del Señor y sus sufrimientos, pero no tuvieron toda la luz plena. Una bendición, un privilegio superior a la de los mismos seres angelicales, nos dice el escritor. De manera que estas palabras me imagino que deben haber sido de tremendo ánimo y debieran ser también de mucho ánimo para nosotros también en este presente tiempo, o como vamos a usar las palabras del apóstol en estos postreros tiempos también, un motivo de mucho ánimo, recordar siempre el hecho de la salvación. Dios la concibió en la eternidad pasada, la lleva a cabo en el presente, va a consumar los aspectos que faltan de nuestra salvación, la transformación de nuestro cuerpo, la entrada en la gloria con nuestras almas totalmente transformadas, ya salvadas, pero totalmente transformadas quizás a la imagen y con preciosos aspectos de la persona del Señor. Y finalmente para introducirnos en una gloria que el apóstol parece no encontrar palabras, términos que puedan describirla. Solamente ha dicho lo que no es. Ha hablado de una herencia que es incorruptible, que es inmarcesible y que es incontaminada. Dejando así para aquel día la maravillosa experiencia de saber lo que sí es, todo lo que el Señor está y tiene reservado realmente para nosotros. Vale la pena leer, releer y meditar estos 12 versos que son realmente grandiosos. La eternidad frente a nosotros. La eternidad, los propósitos eternos de Dios, de la salvación frente a nosotros. En el pasado, en el presente y también en el futuro. Tomando las palabras del apóstol Pablo en Romanos 8, parece decirnos Pedro también que nadie o nada va a frustrar lo que Dios se ha propuesto para con nosotros. De manera que podemos considerarnos muy bendecidos, muy bienaventurados, realmente dichosos. Realmente, como ha dicho allí en el verso 8, alegrarnos, gozarnos en la persona del Señor, seguir amándole, seguir creyendo en Él, a pesar de las circunstancias que los hermanos puedan estar pasando, de manera que podamos alegrarnos con un gozo inefable y glorioso. Seguramente en el cielo vamos a experimentar lo que el apóstol está mencionando aquí, una verdadera euforia. No la euforia de la carne o del mundo, sino la euforia del espíritu, del creyente, ya en un ámbito tan glorioso, donde va a ser imposible expresar la grandeza de ese gozo. Por eso dice inefable y también glorioso, que es un contraste, que es un bálsamo en realidad frente a las penas o aflicciones que puedan estar pasando estos hermanos a los cuales fue escrita la carta. De manera que esta carta también se proyecta para toda necesidad en este tiempo, ya sea como se ha orado en el aspecto de enfermedad, en el aspecto de persecución, de necesidad, de aflicción. Es una carta realmente consoladora. De manera que cuando Pedro entonces nos ha presentado, hermanos, esta grandiosa salvación, es entonces que desde el verso 13, como hemos venido viendo,
nos exhorta a responder consecuentemente, a responder a esa gracia, a responder a ese amor. De manera que desde el verso 13 hasta el 21 que hemos leído, el apóstol está considerando tres respuestas. En primer lugar, tiene que ver en cuanto a la expectativa de la venida del Señor. Lo vimos en el verso 13. Pedro habla de la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y nos exhorta entonces nuevamente, y lo repite en este pasaje, ustedes pueden contar más de 3 veces, esa hermosa palabra que es esperanza, donde el apóstol, dentro de las características de esa esperanza, en el verso 13 nos exhorta a una esperanza cabal, completa, inamovible, hasta el final, en vista de la inminencia del Señor, de la inminencia de la venida del Señor. Le llama aquí la gracia que se os traerá. Nos preguntamos si ya hemos sido objeto de demasiada gracia. ¿No les parece que ya demasiada gracia al parecer hemos recibido como para que Pedro diga que hay una gracia que se os traerá cuando sea manifestado Jesucristo? Hay muchas cosas preciosas que comenzaron de parte de Dios en nuestra experiencia de salvación que se consumarán o se manifestarán plenamente. Una de ellas es esa gracia. Será el amor también. Será la esperanza, la cual llegará a ser una experiencia presencial, lo decimos así, cuando estemos realmente cara a cara con el Señor. Será la fe, que será alabada o reconocida o encomiada de parte del Señor para todos aquellos que mantuvieron una relación de fe con el Señor. Dice, sea hallada en alabanza. Todo será perfeccionado en la venida del Señor. Todos aquellos aspectos que quedaron débiles por nuestra propia debilidad serán perfeccionados. Y uno de ellos es que esa gracia se manifestará plenamente. Es un sinónimo de la venida del Señor. Es un sinónimo de toda la bendición y dicha que significa el estar con Él para siempre. Desde el verso 14 fuimos testigos también de la exhortación del apóstol, donde nos llama a una vida de santidad. Uno de los peligros que Pedro visualizó y que están siempre constantes frente a la tentación del mundo, frente al susurro satánico, frente a la debilidad de una prolongada persecución. Una de las tentaciones es que el creyente baje sus barreras morales, deje de velar, deje de depender, deje de vivir una vida de santidad. El pecado está a la puerta, cuando parece todo derrumbarse, cuando la amargura, la desilusión o el descontento en el creyente toman el corazón, absorben el corazón del creyente. El primer y gran peligro es simplemente dejarse y entregarse a lo que la carne siempre anhela y pide y codicia. Pedro sabe que la persecución implica peligros, implica no solamente del mundo, físicos, no solamente de parte de Satanás mismo, como hemos dicho, quien susurra pensamientos realmente horrorosos. ¿Vale la pena vivir la vida cristiana al asumir tanto sufrimiento? Si pareciera que tanta aflicción ha llegado por causa de Cristo, es cuando el mundo entonces comienza con su sarcasmo y su burla. Lo hicieron también con el Señor. Aún estando en la misma cruz, enfrentando los dolores de la cruz, el mundo fue capaz de susurrar, de abiertamente proponer al Señor cosas que realmente estaban lejos de su voluntad. Líbrele Él. Confió en Él, líbrele Él. Ponieron en duda la fidelidad de Dios. Le provocaron a salir, a bajar de la cruz, a salir de la senda de obediencia por la cual el Señor le había enviado. Siempre hay una permanente provocación. Y a menos que la palabra de Dios nos fortalezca, a menos que el creyente tenga, como dice el verso 13, su entendimiento ceñido, enfocado firmemente en las grandes promesas y bendiciones de la palabra de Dios, el creyente será inderrotable. Por el mundo, Satanás y la carne podrán derrotar a un creyente que se aferra firmemente
a lo que es la palabra de Dios y las promesas consignadas en ella. De verso 14 al 15 entonces nos exhorta también al hecho de la santidad. Y ha dado 3 razones. La primera de ellas es que el carácter, uno de los atributos eternos de Dios, es la santidad. Y fuimos testigos también, hermanos, de que ese versículo 16, tan corto, pero tiene tanta enseñanza, es un fundamento de las Escrituras. Sed santos porque yo soy santo. La santidad no es una opción, sino que es una condición para todo ser humano. Lo ha dicho la carta a los Hebreos. Sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad ha sido un atributo, no solo su amor, que se ha revelado a través de las Escrituras, se manifestó plenamente en toda su perfección en la misma cruz del Calvario, cuando decíamos que un Dios santo, un Dios justo, reveló el hecho de su santidad, cuando Él estaba cargando o descargando sobre la santa víctima, el Señor, todo el peso de la ira de Dios. Y recuerdo las palabras del Salmo 22, cuando el Señor citó y recordó, aunque implícitamente lo sabemos, que la respuesta a su clamor, que estremeció el Calvario, ¿no es cierto? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La respuesta está en la palabra de Dios. Pero tú eres santo. Pero tú eres santo. Y si somos salvos es no solamente porque el amor de Dios se entregó al bendito Salvador para nuestra eterna salvación. Somos salvos porque la santidad y la justicia de Dios buscó el camino para poder amparar y perdonar eternamente a pecadores culpables como nosotros, manifestándose esa santidad y esa justicia de una manera tan impactante sobre la persona del Señor. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, nos dice la Escritura. El mismo Dios que tronó en el Sinaí, con su voz potente, que hizo temblar el Sinaí, porque es santo, es el Dios que hizo temblar el Calvario también. Como los niños cantan en la escuela dominical, ¿no es cierto? Ese himno tan conocido, quizás para algunos, que dice: la gloria de Jehová bajó al Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Sí, Dios estaba allí. Dios estaba allí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Pero el Salvador Jesús murió en una cruz y el Gólgota temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí y el Gólgota temblaba porque Dios estaba allí. Como dice el apóstol Pablo, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y reveló todo su carácter santo y toda su justicia y toda su aversión contra nuestra total maldad, pero también se desplegó la grandeza y la perfección del amor de Dios. Gracias a Dios que un Dios santo determinó salvarnos en el ámbito y en el margen de su propia santidad. De manera que las puertas del amor de Dios, las represas de su amor fueron abiertas, porque el pecado fue juzgado conforme a la justicia de Dios. Dios es santo y lo seguirá siendo por toda la eternidad. Y una de las características de la ciudad celestial es que se llama la ciudad santa. Y la ciudad santa será habitada por santos. Santos, ahí estará la santidad plena. La santidad plena en todo su aspecto, perfecta, por toda la eternidad. Porque yo soy santo, dice. Por lo tanto, dice el Señor, y lo ha dicho el apóstol Pedro, sed santos. Ha dicho también que una razón por la cual debemos responder a esta salvación tan grande en una vida de santidad es porque también nuestro Dios es el juez de todos los hombres. Y aunque no tenemos pavor ni terror de Dios, debemos tener fobia al pecado y un temor reverente a nuestro Dios. Porque invocamos por Padre, dice el apóstol, a aquel que sin acepción de personas, entiendo yo que aquí, creyentes o no creyentes, juzga según la obra de cada uno. Y Pedro nos ha llamado en el verso 17 a conducirnos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El Señor nos ayude entonces a vivir de esta manera. En el verso 18 el apóstol da una de las razones más poderosas por las cuales debemos vivir una vida de santidad.
Le ha dicho a los creyentes allí que ellos lo saben, que ellos lo han sabido desde que se convirtieron al Señor. Es algo que ellos saben y entienden, es una convicción que ellos tienen. Pedro pone todo el peso de la responsabilidad sobre ellos al decirle que ustedes lo saben y lo han sabido. Ustedes saben que fueron rescatados, dice, de vuestra vana manera de vivir. Y entre paréntesis dice, la cual recibiste de vuestros padres, etcétera, dice, no con cosas corruptibles. Y aquí Pedro va realmente al remache final, a un versículo realmente extraordinario. Dice que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. De manera que entonces tenemos la más grande razón y motivo por el cual el creyente, el salvado, el privilegiado, el bienaventurado, el que tiene una proyección tan gloriosa hacia la eternidad, debe responder de una manera consecuente, una manera como decía el apóstol Pablo a los Efesios, como es digno de todo lo que hemos recibido. En este caso es una vida de santidad. Ustedes lo saben. De manera que el peso de responsabilidad es tremendo. El creyente, nosotros los creyentes somos tremendamente responsables frente al hecho del pecado. El pecar contra el Señor no solamente es un pecado contra un Dios santo, contra nuestro Padre Celestial, sino que es un pecado contra el conocimiento que tenemos. Es un pecado deliberado. De manera que, lo dijimos de una forma gráfica, el creyente cuando peca con los ojos bien abiertos. Como David en el Antiguo Testamento, como nosotros en el Nuevo, las barreras morales tienden a bajarse y pensamos a justificar y a coquetear con el pecado, pero finalmente, nuestra responsabilidad es absoluta frente al hecho del pecado. Cuando el Señor envió a Natán, le recordó los privilegios y las bendiciones que David tenía y la manera en que él despreció, subestimó. David tenía pleno conocimiento de la palabra de Dios y las consecuencias quizás de la gravedad de su pecado. Quizás no midió las consecuencias. Por experiencia tuvo que aprender el dolor de aquellas consecuencias y el camino tremendo de la restauración. Y él tuvo que ver en su propia experiencia, jugar ante sus propios ojos la horrible maldad de su pecado en la triste experiencia en su propia familia. Si nosotros pudiésemos entender las consecuencias del pecado, nunca nos atreveríamos a ofender la santidad de Dios. Pero insisto, hermanos, enfatizo esta expresión, ustedes lo saben, son responsables, lo han sabido desde que ustedes se convirtieron. De manera que ese conocimiento implica una enorme responsabilidad. El conocimiento del precio que se pagó. De un precio tan grande que el apóstol lo compara a la sangre de un cordero sin mancha y dice, ese cordero es nada menos que la persona de Cristo. La persona de Cristo. Preparado desde antes de la fundación del mundo. Y Pedro entonces habla de una palabra preciosa ahí, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. No hay tiempo quizás para hablar de este tan importante tema de lo que es la redención, pero quizás debiéramos hacerlo, ¿no es cierto? Quizás debiéramos recordar, a lo mejor, hermanos, lecciones pasadas, pero que vuelvan a refrescarse o vuelvan a refrescar nuestra mente, nuestro entendimiento del valor de esa redención. Recordando lo que éramos antes, vivíamos una vida vana, vacía, la vacuidad misma, el despropósito mismo, no había propósito, solamente frente a nosotros la expectativa de una eterna condenación. Hasta ignorábamos nuestro destino eterno. Tan ignorantes éramos, tan vana era nuestra vida, tan sin fruto, improductiva, solamente ofensa y ofensa a la santidad de Dios, que no hay duda que Dios en su amor intervino. Dice Él os rescató de vuestra vana manera de vivir, la recibiste de vuestros padres. Esto viene desde Adán y Eva mismo, pero se ha manifestado en estos postreros tiempos esa gracia de Dios a través del hecho grandioso de la redención. Pedro recurre al hecho de la redención. Como esclavos vendidos en el mercado de este mundo, desvalorizados, degradados, como el hijo pródigo que perdió toda dignidad,
que perdió seguramente y vendió el anillo que hablaba de su relación filial con su padre, sus vestidos, todo lo que era la dignidad como hijo, se perdió, se degradó. Y el cuadro lo conocemos, ¿no es cierto? Un ser humano en los charcos, los chanchos, comiendo de las habas, de las algarrobas, es el cuadro perfecto de lo que nosotros éramos. En la provincia más que apartada vivíamos, éramos ciudadanos de la provincia perdida. Éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, destinados a condenación. Ese era el rumbo de nuestra vida. Pero de alguna manera Dios obró, y lo ha dicho el apóstol en los primeros versos, cómo Él en su gracia nos alcanzó mediante el Evangelio. Y aquí recuerda el valor de esa redención, de ese rescate, para provocarnos a una vida, precisamente a una respuesta de santidad. Fuiste rescatados. Yo estoy recordando, estuve leyendo hoy día los apuntes que los hermanos de Talcahuano hicieron hace muchos años respecto de la redención. Y eso es muy interesante. Yo sé que los hermanos lo saben. Aquí Pedro está recordando el hecho del precio que se pagó. Hay una palabra que la sabemos que tiene que ver con el hecho del ámbito del cual se nos sacó. Estábamos vendidos, desvalorizados, degradados, ofrecidos al mejor postor, a la carne, al mundo y Satanás, en el mercado de este mundo. Esclavos de Satanás, siervos de la injusticia y de la maldad. Pero Él nos compró. Nos compró para sacarnos, para liberarnos y hacernos libres. Hay otra palabra que usa el apóstol Pablo ahí en Gálatas, parecida a la que usa Pedro aquí, cuando no solamente se refiere al hecho de rescatarnos y hacernos libres, sino sacarnos de esa miseria, sacarnos del mercado de esclavos. La historia cuenta tristemente que muchos que realmente y físicamente eran esclavos volvieron a las mismas andanzas. No tenían otra forma de vida. No fuimos salvados para estar en la misma miseria. El hijo pródigo no se quedó en el charco de los chanchos, ni como un porquerizo. No se quedó allí, sino que dice la palabra que se levantó y fue a su padre. Ahí vemos toda una perfecta ilustración de lo que es quizás, hermanos y amigos, la conversión. El precio que el Señor pagó en la cruz de Calvario no fue para liberarnos y quedarnos en el mismo ámbito de esclavitud, libres, pero en el mismo mercado de esclavos. El propósito es sacarnos completamente a una nueva vida, de manera que ya no sirvamos al pecado como antes, sino que ahora, como dice el apóstol Pablo en Romanos, seamos siervos de la justicia. Él cambió el ámbito de nuestra miseria, lo cambió en un ámbito de bendición y de gloria. Nos sacó del mercado, ¿no es cierto?, miserable donde estábamos, y como dice el apóstol Pablo, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. De manera que quien ha sido tan grandemente bendecido es una inconsecuencia, es un despropósito volver a una vida de pecado. No se condice con lo que Dios ha hecho, con la transformación que el Señor ha hecho realmente en nuestras vidas. Lo hemos repetido varias veces. No hay duda que la muerte del Señor por nosotros en la cruz no ha sido en vano. La entrega de Cristo en la cruz del Calvario no ha sido en vano. El fruto de aquello son miles y miles de almas, millones de almas a través de la historia. Pero en cuanto a la santificación y en cuanto a la redención tiene como propósito no solamente liberarnos de un hecho judicial, sino llevarnos a un hecho práctico, a la liberación, a la victoria real y completa sobre el poder del pecado en nosotros mismos. Apelo a esos apuntes porque siempre se habla de la redención, pero ahí se recuerda un hecho importante, que la redención no solamente es un asunto de ser sacados de esclavitud a libertad, de ser libres de todo juicio, del infierno mismo, sino que la redención tiene un propósito final, que nosotros, libres de toda condenación, seamos libres en la práctica del poder del pecado. Como dice Pablo ahí en Tito, dice que Cristo murió para redimirnos de toda iniquidad, tener victoria sobre el pecado.
De manera que la redención va de la mano con la santificación. Porque Cristo no nos rescató para seguir en la misma vida antigua. Nos rescató para santificarnos, para dedicarnos completamente a los propósitos de Dios, lo cual implica también una vida moral, práctica, de santidad. Gracias al Señor por los frutos de esa redención, que es importante siempre recordar. Es muy triste para el corazón de Dios, para el corazón de nuestro Dios, y por qué no decirlo para el Señor, ver en muchos cristianos, en muchos salvados, lo digo con mucho temor, una inconsecuencia absoluta. Tan alto precio se pagó para volver a la misma vieja vida, ser esclavo a los mismos pecados. Cristo no murió para eso. Dice, ustedes lo saben, dice el apóstol. Ustedes fueron rescatados para ser libres. Y el precio que se pagó, y aquí está la palabra que el apóstol usa en este maravilloso versículo, cuando habla de rescate, enfatiza el precio. ¿Cómo podemos medir ese precio? Algo tratamos de insinuar respecto al valor de ese precio. Es la sangre preciosa del Señor, del Hijo de Dios, que tomó carne y sangre. Es la sangre de una vida santa, de un hombre perfecto, de una vida santa que glorificó a Dios completamente. Es el valor sin igual, inherente de su persona divina y su persona humana, que fue entregada completamente en la cruz del Calvario. Es el valor que se mide también en la eficacia de esa sangre. Es una sangre que puede limpiar para siempre de todo pecado. De manera que nuestros amigos que pueden estar escuchando, y amigas también, pueden saber que la sangre de Jesucristo, dice la bendita verdad del Evangelio, nos limpia de todo pecado. Y cuando la Biblia habla de sangre se refiere a una vida entregada cruelmente a través de la muerte. Cuando se habla de la sangre del Señor, como Pedro usa, fuimos rociados con la sangre. Dice la sangre preciosa de Cristo. Habla de su vida, de su ser, entregado de manera cruenta. Es un sinónimo de muerte. Él murió. Él pagó. Él murió cruelmente. Él llevó el peso y la gravedad de todos nuestros pecados. Y Dios le castigó a él. Cristo murió, dice la Escritura. Ahí está el hecho de su sangre, que físicamente fue derramada, pero que representa todo su ser. Y Dios contempló desde el cielo esa bendita sangre, esa vida entregada, de manera tan cruel, clavado de manos y de pies, agonizando voluntariamente, entregándose por nosotros, entregando su vida para redimirnos. ¿Quién puede medir el valor inmensurable del poder y del valor y de la eficacia de esta sangre con la cual dice fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir? Una vida preciosa entregada por una vida vana, un ser libre entregado por esclavos, un ser santo entregado por pecadores, un ser justo entregado por injustos. Son los contrastes que vemos en la cruz del Calvario. No con oro y con plata, no con las monedas. Algunos autores dicen con las monedas de menor valor. Es que tanto nos habíamos degradado que por unas chauchas y por unos pesos, como dice el Antiguo Testamento, algunos se vendieron por una botella de vino, por un pedazo de pan, por amor al dinero, por búsqueda de placer y poder, por las baratijas de este mundo. Nos vendimos al pecado completamente, pues nos fuimos comprados baratamente. Es un precio alto que se pagó. Por eso la salvación, estimados amigos, si usted está sin Cristo, la salvación es gratuita, es por gracia y siempre lo será. Pero el precio que se pagó es infinito. Ahí está la grandeza de la salvación, que Dios ofrece gratuitamente el perdón y la vida eterna en Cristo a través de su obra en la cruz, porque el costo fue tan grande que Dios lo asumió, entregando a su propio Hijo. Y Él mismo se entregó por ti y por mí. De manera que estando todo hecho de parte de Dios,
Habiendo el Señor entregado todo lo que satisfizo, la justicia de Dios, y abriendo la puerta de la salvación, demanda la Escritura simplemente que tú te arrepientas de tus pecados y creas en Jesucristo, y podrás ser salvo. Podrás tener el privilegio, el beneficio de la redención. Y podrás tener también el privilegio y la posibilidad de agradar a tu Redentor, a tu Señor y Salvador, de la manera que el apóstol aquí demanda de nosotros. Fuimos, dice el verso 19, con la sangre preciosa de Cristo rescatados, y habla como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es el carácter del Señor. Y el mismo carácter de nuestro Redentor es el que debemos manifestar los que nos decimos redimidos de parte del Señor. Como Dios es santo, como el Espíritu Santo es santo, y como nuestro Redentor es santo, ese carácter sin mancha y sin contaminación de manera práctica debe ser evidenciado en nuestro diario vivir. Nos enseña también la palabra del Señor. Dice en el verso 20, y Pedro, el pescador de Galilea, con mucho respeto lo digo, el pescador de Galilea, en este verso 20 nos lleva nuevamente a una profundidad tan grande. Nos da un vistazo de la eternidad hacia atrás, cuando dice en el verso 20 que nuestro amado Salvador fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Poco entiendo los términos y conceptos de predestinación y elección. Algo tratamos con mucho temor en las primeras reuniones sobre este tema. Recuerdo que el por qué lo sabemos. Si hay creyentes que fuimos elegidos, y como dice el apóstol Pablo también predestinados en el comienzo de sus cartas, es por su gracia, es por su amor, para alabanza a la gloria de su gracia, dice la carta a los Efesios. También el para qué lo sabemos. Elegidos y predestinados para, dice Pedro. Pablo dice para ser santos y sin mancha. En Romanos 8 dice para ser semejantes al Señor Jesús, al Hijo de Dios, semejantes a la persona del Señor. Los para es simplemente y sencillamente están en las Escrituras. La sola lectura de la palabra de Dios nos recuerda el para qué, y gracias a Dios por eso. El cómo no está reservado a la mente humana, ni a la lógica, ni a la teología, ni a la lógica, ni al razonamiento humano. Siempre el razonamiento humano quedará corto para poder entender conceptos tan grandes. Solamente los asumimos por la fe. A mí me sorprende y me estremece el hecho de que Dios destinó, Dios preordenó, Dios conoció de antemano, Dios, tratando de encontrar palabras, concibió, planificó, determinó que un día su bendito y amado Hijo tendría que ser entregado como un cordero sin mancha. Pero esa concepción de Dios, del propósito de Dios de Jesucristo, nunca fue separado de nuestra necesidad. Fuimos concebidos con Él. Permítanme, hermano, decirlo con todo respeto y con mucho temor. Si hubo un cordero destinado y predestinado, es porque Dios determinó también que aquellos que llamamos en las Escrituras elegidos y predestinados están ligados también a aquel que fue destinado para ese propósito. Que tuvimos que arrepentirnos es verdad. Que tuvimos que obedecer es verdad. No hay duda. No seríamos salvos si no hubiésemos obedecido al Evangelio de Dios. Hay un cordero que fue destinado, que fue preparado, que fue preordenado, pero también un cordero que un día dijo: y aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Uno que voluntariamente me amó y se entregó por mí. Qué maravilla de la palabra de Dios. El apóstol Pedro nos introduce en el mar. Él como pescador sabía lo que era el mar. Nos introduce en el mar de los grandes propósitos de Dios, habiendo estado preparado
Dios planificó enviar a su Hijo. Estoy tratando de leer mis apuntes para no equivocarme en estos términos. Lo preparó como Redentor. Dios tenía el pleno conocimiento del desastre espiritual que vendría por causa de nuestro propio pecado. Y no siendo autor del pecado, ni promotor del pecado, ni de la rebelión de Satanás, ni de la caída del hombre, Dios en su gracia se anticipó a los tiempos, antes que los cielos fuesen concebidos, o las estrellas, o los hoyos negros que los hombres se han admirado tanto hoy en día. Antes de eso, Dios ya tenía en su gracia, en su amor, preparado un Redentor, un Cordero, precioso. Así como un cordero fue separado 4 días antes de que su sangre fuese derramada y puesta en los dinteles de cada casa, así Dios en la eternidad, ante la fundación del mundo, lo preparó para nuestra salvación, para nuestro beneficio eterno. Lo mismo que se aplica al Señor se aplica a nosotros, elegidos, preordenados, preconocidos, términos que algunos expertos tratan de usar, pero que simplemente nosotros los entendemos como el propósito que el Señor se propuso antes de la fundación del mundo. El Señor no arregló las cosas en el camino. El Señor no actuó en base a hechos consumados. De alguna manera la palabra de Dios nos revela que antes de la creación, antes de lo que el apóstol Pablo llama también la fundación del mundo, nuestro bendito Salvador y Redentor estaba ya destinado para ese propósito. Es la voluntad del Padre, el eterno consejo del Padre. Fue así. Pero también hubo la voluntad y la disposición de Él, lo vuelvo a reiterar. Él dijo, si entendemos esas palabras de Hebreos 10, y aquí vengo, oh Dios. Él decidió voluntariamente, como dice la carta a los filipenses, no estimar como derecho propio el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Destinado, elegido, o más bien dicho, predestinado, ordenado, para ser Cordero Santo que derramaría su sangre, pero voluntariamente entregándose a su Padre. ¡Qué maravilla, hermanos, de la soberanía de Dios y de la voluntad del hombre, cualquiera sea el caso, entregado y sumiso a los propósitos de Dios! Cuando dice manifestado, no hay duda que el bendito Salvador, hecho hombre, manifestado visiblemente, ya sea a través del nacimiento o a través de la predicación del Evangelio, pero especialmente históricamente como el Cristo, como el Salvador, Él fue manifestado, Dios lo manifestó y Él se sujetó. Yo me admiro, hermanos, de la humanidad perfecta del Señor, siendo usada, siendo dócil, sumiso al propósito de Dios. No solamente de ser concebido en el vientre de una mujer, siendo eterno, sino que ser manifestado. Parece que Pedro está apelando a todos los hechos gloriosos de la encarnación, de la concepción y de su humillación aquí en la tierra. Como dice el apóstol Pablo, Dios fue manifestado en carne. Dios en su aspecto humano se sometió, fue dócil. Hermanos, nosotros éramos siervos del pecado. Y hubo uno del cielo que se sometió a la voluntad de su Padre. Él se dejó manifestar y llevó a cabo el propósito del Padre. Él pudo decir: he acabado la obra que tú me diste que hiciese. Nosotros debemos seguir el mismo ejemplo. Obedecíamos a amos crueles que nos destruían y amábamos un pecado que nos destruía. Y de la misma manera que el Señor fue manifestado, se dejó manifestar y cumplir los propósitos de Dios, ahora nosotros somos siervos de Él. Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor. La palabra de Dios nos llama a reconocer los derechos que Él tiene sobre nosotros. Como esclavos en Egipto, andábamos a fuerza de látigo.
Ahora nos ofrecemos voluntariamente al Señor, en respuesta de amor, por su gran amor. Por eso el apóstol Pedro dice, sí fue destinado antes de la fundación del mundo, fue manifestado en los postreros tiempos. Y hermanos, aquí Pedro da el remache final. Aquí está toda nuestra responsabilidad. Yo pretendía llegar al verso 21, pero no puedo, hermanos, avanzar sin enfatizar lo que en esta tarde fue mi meditación antes de esta reunión. Pedro remacha aquí todo el peso de la responsabilidad. Si hubo uno que fue destinado, preordenado, y usando palabras que a lo mejor no pueden definir todo lo que significa esto, es por una sola razón. Dios está enfocando, Pedro está enfocando en un solo propósito, más importante que la creación misma de los mismos ángeles y la creación material misma. La causa por la cual él fue ordenado, destinado, fue por amor a vosotros, dice. Por causa de vosotros, dice Pedro. Ustedes son la causa. Ustedes son la razón primordial por la cual él fue enviado y destinado para morir y derramar su preciosa sangre. Todo el amor de Dios y los propósitos y los designios de Dios antes de la creación se enfocaron en nuestra total y absoluta necesidad de salvación y nuestra bendición eterna. De manera que para procurar ese propósito, para llevar a cabo ese plan, Dios no escatimó, dice la carta a los Romanos, ni a su propio Hijo. Lo entregó todo por nosotros. Entregó un ser de infinito valor. Llevó a cabo un sacrificio de infinito valor. Demostró la grandeza de su amor y la grandeza de su santidad. Qué gran motivo tuvo Dios para redimirnos. Fue por amor a ustedes. ¿Cómo podríamos entonces responder a ese amor? ¿Seremos inconsecuentes, ingratos, indolentes, irresponsables, al grado de no responder de corazón, de una entrega real y voluntaria por amor los derechos que el Señor tiene sobre nosotros? ¿Será mucho vivir una vida de santidad? ¿Será mucho sacrificio, mucha pena, mucho sufrimiento? Procurar una vida de santidad ante aquel que lo hizo todo y responder al amor de un Dios que lo entregó todo por nosotros. La palabra final del apóstol Pedro es: ustedes son el objeto de todos los propósitos de Dios, que se resumen en una sola palabra: amor. Un amor eterno. Como dice el profeta, con amor eterno te he amado. El amor de un Dios y el amor de un Salvador, de un Señor, de un Redentor, que como en palabra del apóstol dice, me amó. Pablo reconocía los derechos del Redentor sobre su vida. Él decía, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el gran motivo. Fuiste rescatados y fuiste motivos del gran y eterno amor de Dios que se plasmó de manera tan práctica, tan real y tan tremenda en el hecho de que Él derramó su vida, su sangre, su ser entero en la cruz del Calvario. Ustedes, hermanos, no son un accidente en los propósitos de Dios. Ustedes fueron concebidos el mismo día, me atrevo a decirlo. Si hubo un Salvador destinado, había una salvación destinada. Si había una gracia destinada, había un Salvador que revelaría esa gracia. De manera que cuando el Señor creó a Adán, pensó en Eva también juntamente con él. De manera que cuando Él concibió la necesidad de enviar a su Hijo como Cordero, pensó en la necesidad nuestra. Estamos ligados al Redentor. Como dice Pedro, como decía Adán, ella es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Estamos ligados desde la eternidad. No puedo explicarlo de otra manera. Dejando a un lado todas las controversias tristes y amargas y estériles de los hombres y los expertos, a lo mejor en estos términos, estamos ligados desde la eternidad, en el propósito, en el amor y en la gracia de Dios.
Si Dios concibió un cordero, concibió un redentor y a los redimidos juntamente con él. Y eso se plasmó cuando el apóstol Pedro dice, fuiste rociados con la sangre de Jesucristo, fuiste rescatados. Mirad, hermanos, vuestro privilegio, superior a los ángeles, superior a los profetas. Mirad la manera en que Dios os concibió, cómo ese amor viene proyectándose desde antes de la fundación del mundo y se reveló de manera tan maravillosa en el hecho sublime de que Cristo se entregó por nosotros, derramó su sangre por nosotros, ya destinado, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual, termina diciendo el apóstol Pedro en el verso 21, el Señor, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, dice, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Sugiero entonces, hermanos, que la exhortación del apóstol termina aquí. Si comenzó con una esperanza fundamentada en la resurrección de Jesucristo de los muertos, y habló de la sangre rociada, y termina ahora mencionando una sangre derramada para nuestra redención, y un Salvador resucitado, victorioso, ante el cual nosotros estamos ligados por la fe, y que es la base también de nuestra esperanza. De entrada y salida está la esperanza, está la fe, y está el hecho de la resurrección, como el fundamento real e histórico, como la base segura, no solamente de nuestra salvación, de nuestra justificación, de nuestra redención, sino como el anticipo claro y seguro de nuestra glorificación. Y aunque Pedro no lo dice, esa misma gloria que el Señor le ha dado, que significaría todos los textos, estuve pensando, hermanos, y mirando la innumerable cantidad de textos que nos hablan de la glorificación, de la exaltación, de estar hasta lo sumo, de la recepción del Señor, de su ascensión, de ser llevado al cielo, de ser recibido al cielo. Hay muchos términos que involucran el hecho maravilloso de la posición eminente, en la majestad de las alturas que el Señor tiene ahora sentado a la diestra de Dios. La resurrección representa la victoria de aquel que sufrió, de aquel que fue sepultado y resucitó. Y es el anticipo también de la victoria de la vida cristiana. Si Él está en la gloria, es la garantía de que nosotros, como pionero Él, seremos introducidos también en la gloria que nos espera. Pedro ha hablado de esa gloria como algo, una herencia reservada para nosotros, como una salvación preparada en los postreros tiempos, como una experiencia de gozo inefable y glorioso, como una gracia que se manifestará plenamente. Y ahora, hablando del Señor, nos invita al hecho de que, así como debemos vivir una vida santa, también tenemos bases seguras para vivir en una permanente relación de fe y de esperanza. La fe y la esperanza son verdaderas hermanas. Tienen un mismo corazón. Son verdaderas hermanas. Se parecen mucho. En el idioma en que fue escrita el Nuevo Testamento, tienen un mismo corazón. Parecieran tener una misma raíz, porque ambas tienen que ver. Una tiene que ver con la confianza en el presente, de lo que Dios ha hecho en Cristo a favor de nosotros. Y la otra se proyecta en la misma confianza, pero agregando seguridad de lo que Dios ha cumplido o ha prometido en su palabra. Fe y esperanza son verdaderos gemelos que van de la mano y que deben estar profundamente enraizados en el corazón del peregrino, del santo, del salvado, del privilegiado. La cuarta razón por la cual nosotros debemos responder a tanto privilegio, a tanta bendición, es que vivamos permanentemente una relación de fe. Lo hicimos cuando nos convertimos. La fe se mantiene en el tiempo y la fe va siendo probada y como dice el apóstol Pedro, una fe sí probada, una fe fortalecida y una esperanza cada vez más firme. Nos liga en una relación hacia el Señor. Finalmente, entonces, el apóstol Pedro
nos señala el medio de la fe, en este caso Cristo, mediante el cual, Él es la razón por la cual creemos. Creemos en Dios porque Él resucitó a su Hijo de entre los muertos, porque Él lo entregó por amor a nosotros, porque Él lo envió como Redentor y es nuestro Salvador, nuestro amo, y debe ser reconocido como nuestro Señor. Y tenemos la base de esa fe, que no es credulidad, que no es una mera credulidad, sino que es una base sólida, es la resurrección de Jesucristo. Dice, lo resucitó de los muertos, lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Está sentado a la diestra de Dios, tiene todo poder. Pronto esa gloria será nuestra también, porque Él dijo, Padre, aquellos que tú me has dado, yo quiero, dijo Él en Juan 17, que vean mi gloria, gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y el objeto permanente de la fe debe ser Dios mismo. Y el objeto permanente de nuestra esperanza, el aferrar nuestra alma firmemente a todas las promesas de Dios, debe ser Dios mismo. Creo, hermanos, que así cierra este maravilloso párrafo, de una manera realmente como solo el Espíritu Santo puede hacerlo, poniendo las bases y la seguridad absoluta de nuestra relación con Dios, habiendo sido tan grandemente bendecidos. Una fe permanente, una sólida esperanza, indubitable esperanza, hasta el final, y un objeto permanente. Dios mismo es la razón de nuestra fe y de nuestra esperanza, porque Él lo dio todo. Mediante Él, por su amado Hijo, por su bendito Hijo, el Cordero sin mancha, sin contaminación, es que nuestras almas fueron ligadas para siempre en una relación de fe y de esperanza, que puede flaquear, que puede debilitarse, es cierto, pero que el Señor en su gracia también fortalece en nuestras vidas. Termino solamente mencionando y dejando, ojalá, grabado en nuestra mente, permítanme, hermano, si es posible, el Señor pueda dejar grabado en nuestras mentes la causa final de todos los propósitos de Dios. Por amor de vosotros ha sido todo hecho esto. El Señor demanda entonces una respuesta de amor, de entrega a tan grande gracia. Que el Señor bendiga su palabra y les bendiga ampliamente a todos los hermanos allí en Talcahuano. Gracias, hermano. Nosotros también queremos agradecer a nuestro hermano